Bienvenidos a un nuevo video en donde estaremos tratando el tema de productos notables, en el caso de producto de la suma por la diferencia. Como dije al inicio del video, nuestro tema principal es productos notables y estamos viendo el primer caso de estos, que es producto de la suma por la diferencia. Tenemos acá la fórmula, que es A más B por A menos B. Este tipo de productos es muy fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque para empezar a identificarlos tenemos que fijarnos que existan dos paréntesis, y dentro de estos dos paréntesis que están indicando una multiplicación deben haber términos que sean iguales. Si se dan cuenta, acá tenemos A y B y aquí también tenemos A y B, pero estos términos van a estar separados por signos, ¿verdad? Pero van a ser signos contrarios. En el primer paréntesis puede estar el signo positivo, como es acá en este caso, y en el segundo paréntesis puede tener un signo negativo. Entonces, para reconocer un producto de la suma por la diferencia, tenemos que fijarnos que los términos sean iguales, pero sus signos tienen que ser diferentes. Si nosotros logramos identificar eso, vamos a poder saber que es un producto de la suma por la diferencia. Y también tenemos acá la regla, que dice suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Muy bien, vamos a tomar nuestra fórmula para identificarlo acá. Tenemos nuestros términos, que es A más B y luego A menos B. Y nos dice ahí que la suma por la diferencia es igual a diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar nuestro primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Quedaría A al cuadrado, diferencia, dice acá. No hay que olvidar esta palabra. Nos está indicando entonces acá que tenemos que colocar el signo menos. Tomamos nuestro segundo término, que en este caso es B, y también lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, repitiendo nuestra regla, nos dice que la suma por la diferencia es igual a una diferencia de cuadrados. Tenemos acá nuestro primer ejemplo, que nos dice 3A más 2 por 3A menos 2. Vemos acá que tenemos mismos términos, pero diferentes signos. Entonces ahí podemos nosotros verificar que es un producto de la suma por la diferencia. Muy bien, entonces, como nos decía nuestra regla, que la suma por la diferencia es igual a la diferencia de cuadrados, entonces nosotros tomamos nuestro primer término, que es 3A. Pero mucho ojo ahí, no vamos a colocar nuestro cuadrado justo junto a la A, porque si no, ahí está indicando que solo A está elevado al cuadrado y nosotros queremos elevar al cuadrado todo este término. Entonces hay que encerrarlo entre paréntesis y ahí elevarlo al cuadrado para que nos dé a entender que esto está elevando al cuadrado a todo lo que está dentro de nuestro paréntesis. Muy bien, luego nos dice que es diferencia, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Entonces ahí nos está indicando que tenemos que utilizar el signo menos. Tomamos nuestro siguiente término
que recuerden que tienen que estar dentro de paréntesis y también lo elevamos al cuadrado. Luego que nosotros tenemos ya nuestra diferencia de cuadrados aquí, vamos a solucionar nuestras potencias. Entonces tenemos acá 3a al cuadrado. Recuerden que este va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis, incluyendo signos, coeficientes numéricos y variables. Entonces, acá como tenemos signo positivo, sabemos que vamos a tener un resultado positivo. Y decimos 3 elevado al cuadrado es 9. Copiamos nuestra variable y realizamos acá nuestra multiplicación de exponentes. Recuerden que aquí a A lo está acompañando la unidad, ¿verdad? O exponente 1. Entonces decimos 1 por 2 nos da 2. Bajamos nuestro signo, que es menos, y decimos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Entonces, así es como nosotros encontraríamos la respuesta de nuestro producto de la suma por la diferencia de 3a más 2 por 3a menos 2. Tenemos un siguiente ejemplo. Nos dice x más y por x menos y. Nos podemos dar cuenta que es un producto de la suma por la diferencia porque tenemos mismos términos pero diferentes signos. Entonces vamos a empezar a trabajar. Según nuestra regla nos decía que la suma por la diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. Entonces tomamos nuestro primer término, que es x, y lo vamos a elevar al cuadrado. Y ya tenemos ahí x al cuadrado. Recuerden que nos decía nuestra regla que es diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces colocamos el signo negativo, que es el que nos indica la diferencia, ¿verdad? Y tomamos nuestro segundo término y también lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces aquí sería y al cuadrado. Y por último, tenemos que realizar ya nuestros ejercicios de potencia. Tenemos ahí entonces x elevado al cuadrado. Recuerden que aquí a x y a y los está acompañando el exponente 1. Entonces tenemos que multiplicar los exponentes, ¿verdad? Entonces copiamos nuestra base y decimos 1 por 2 nos da 2. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado. Copiamos nuestro signo indicando la diferencia y decimos y elevado al cuadrado. Copiamos nuestra base y ahora multiplicamos nuestros exponentes y tenemos ahí 1 por 2 nos da 2. Entonces esta sería nuestra respuesta de este producto de la suma por la diferencia. Nos quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Tenemos un tercer ejemplo, en donde nos dice que es 2x más 1 por 2x menos 1. Vemos si nuestro producto acá es un producto de la suma por la diferencia. Nos damos cuenta de que tiene mismos términos, pero diferentes signos. Si nosotros notamos esto, quiere decir que sí es un producto de la suma por la diferencia. Entonces, nos decía nuestra regla que vamos a realizar nuestra suma por la diferencia
y que es igual a diferencia de cuadrados. Muy bien, entonces le damos solución a nuestro ejercicio y lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro primer término, que en este caso es 2x, y elevarlo al cuadrado. Muy bien, ya tenemos ahí, indicamos la diferencia y tomamos nuestro segundo término, que es 1, y lo elevamos al cuadrado también. Ya tenemos ahí nosotros expresada nuestra diferencia de cuadrados y ahora le vamos a dar solución a esto. Y tenemos ahí entonces, este exponente va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces decimos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Trabajamos con nuestra variable y nos dice ahí que vamos a multiplicar exponentes, ¿verdad? Recuerden que aquí a X nos está acompañando la unidad. Entonces copiamos nuestra base y decimos 1 por 2 nos da 2. Indicamos acá nuestra diferencia y ahora elevamos al cuadrado nuestro siguiente término. Y tenemos ahí 1 elevado al cuadrado nos dará 1, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra respuesta de este producto de la suma por la diferencia. Y nos quedaría 4x al cuadrado menos 1. Espero que esta explicación sea de beneficio para ustedes y acá en el pizarrón dejaré 3 ejercicios para que puedan realizarlos en casa. En el próximo video estaremos viendo el siguiente caso de productos notables. Gracias por tu atención y gracias por ver el video hasta el final.